Buenos días. Seguimos comentando las obras más destacadas de Stephen King. En agosto de 1982 publicó un libro de 4 relatos largos o bien novelas cortas, es decir, demasiado extensos para ser considerados cuentos, demasiado extensos para ser considerados cuentos, demasiado cortos para ser considerados novelas. De hecho, en inglés existe el término novela con 2 L's para dar a entender este género, esta forma literaria demasiado larga para ser un cuento y demasiado breve para ser una novela. En Estados Unidos fueron publicados en un solo volumen titulado Different Seasons, diferentes estaciones. En España se tituló Las 4 estaciones, igual que la obra musical de Vivaldi, y en su primera edición estuvo dividida en 2 volúmenes, uno que incluía los relatos inspirados en la primavera y el verano y otro los inspirados en el otoño y el invierno. No obstante, antes de entrar en materia con estos relatos o novelas breves, debo mencionar que justo 2 meses antes, en junio de 1982, King inició la serie, y solo un mes después de la publicación como Richard Bachman de El Fugitivo, King publicó el primer volumen de su célebre serie de fantasía heroica La Torre Oscura. En realidad, el primer volumen de La Torre Oscura, que más tarde se llamaría El Pistolero, reunía 5 historias ya publicadas previamente en la revista Fantasy and Science Fiction, ya que no es género de terror sino de fantasía heroica. Por lo tanto, se ambienta en un mundo paralelo que hay seres malignos, magos, y el héroe en vez de ser un luchador con espada, es un pistolero con revólver, muy inspirado en el personaje de Clint Eastwood en El bueno, el feo y el malo, como Stephen King reconoce. De hecho, esta novela, que al principio pasó un poco desapercibida porque se le dio poca publicidad, no fue hasta la publicación de Cementerio de Animales en 1983 que se incluía El Pistolero, o La Torre Oscura 1, como una obra de Stephen King nueva. Al llevarla a otra editorial y ser de otro género y tener una distribución muy escasa, en estos momentos que nos interesan, 1982, solo los más seguidores de la ciencia ficción sabían que King había publicado el primer volumen de La Torre Oscura. Cuando por fin se sabe que a partir de 1983 que él es el autor de esa novela, aumenta la demanda, se reedita la obra y King sigue publicando con el mismo argumento y personaje, nada menos que 8 novelas, es decir, 7 novelas más, a lo largo de 30 años. Entre 1982 y 2012 habría nada menos que 8 novelas distintas de la serie La Torre Oscura. No obstante, no comentaré ninguna de ellas porque, aunque sí leí la primera y parte de la segunda, lo único que me interesa de ellas es el estilo que King imprime a sus personajes y obra. El argumento de ciencia ficción, fantasía heroica, no es de mi agrado y por lo tanto no considero a ninguna de las novelas de La Torre Oscura como para entrar en esta antología. Por lo tanto, aunque dejo constancia de que la serie existe y quien tenga ánimo e interés de leerse los 8 volúmenes están a disposición, pero continuaré con mi selección personal pasando ya al volumen de Different Seasons, las 4 estaciones. De las 4 he seleccionado las 2 primeras, de hecho, que en la edición más actual, la de bolsillo, también se agrupan en un solo volumen. El de primavera y verano, que, mencionaré los 4 títulos antes de entrar con el primero. El primero
subtitulado Esperanza, Primavera Eterna, se titula Rita Hayworth y la redención de Shawshank. El segundo, subtitulado Verano de corrupción, se titula Alumno aventajado. Estos dos son los que voy a comentar en dos vídeos diferentes. Y los dos que no he seleccionado son el de El otoño de la inocencia, titulado El cuerpo, y el de Cuento de invierno, titulado El método de respiración. No obstante, hay que mencionar que El cuerpo inspiraría la famosa película Cuenta conmigo, estrenada en 1986, y que, aunque yo no comparto el grado de adoración por esta película, debo mencionar que de las 148 adaptaciones de Stephen King ocupa el quinto lugar entre las favoritas por el público. O sea, es posible que interese a muchas personas, pero yo no la voy a seleccionar como relato. Así que ya explicado esto, empezamos hoy con el primero de los relatos de esta antología, o novelas cortas. De hecho, para entenderlo, estamos hablando de un texto de 128 páginas. Es decir, muy largo para ser un relato, pero tampoco es como una novela. La edición que manejo fue traducida por Álvarez Flores. José Manuel o José María, firma como JM Álvarez Flores. El argumento se ambienta en una prisión, la prisión imaginaria de Shawshank. A lo largo de 30 años, desde 1948 hasta 1977. Plantea el típico argumento del falso culpable, ya que sabemos desde el primer momento que Andy Dufresne, el protagonista, no cometió los crímenes por los que fue condenado, y todo está narrado desde el punto de vista de un compañero de prisión, más tarde amigo de Andy, que se llama Red. Red lo cuenta en primera persona, lo escribe, de hecho, vemos al final que es un texto, y cuenta cómo Andy es un personaje admirable que, a pesar de su desgracia, ha conseguido adaptarse a la vida en prisión y no pierde la esperanza de que se aclare su inocencia o de lograr huir de la cárcel. De ahí lo de Esperanza, Primavera Eterna. El relato, bueno, pues tiene una serie de partes sin título y tampoco están numeradas. Pero destacaría los siguientes pasajes. Primero, el juicio y condena, es decir, Red cuenta, sin entrar mucho en su propia vida como presidiario, solo menciona que es el hombre que consigue cosas, a quien recurren los presos para obtener mercancía del mercado negro, y por eso conoce a Andy. Cuenta pues cómo fue Andy Dufresne juzgado y condenado por el asesinato de su mujer y del amante de ella. Luego, como no se debe obviar en una historia de estas, al llegar a prisión es sometido a acoso y abusos sexuales por parte de una banda de presos que se llaman Las Hermanas, hasta que, debido a su experiencia como banquero, consigue convertirse en asesor fiscal para los guardias de prisión que le ofrecen protección. La escena el pasaje en cómo ayuda a un guardián bastante violento a no pagar impuestos por una herencia, es bastante conseguido, interesante, y da lugar a un cambio en la situación de Andy en prisión. Pasa un tiempo, 13 años más, hasta que en 1963 Andy reaviva su esperanza porque lo que ha hecho ahora es adaptarse a una vida más o menos tranquila en prisión, dentro de lo que eran las prisiones americanas de los años 50, pero al llegar un nuevo preso se entera por él de quién es el auténtico culpable de los crímenes y que podría salir de la cárcel si se detiene a otro por ello. Lo que ocurre es que no tiene colaboración con el alcaide, que es un hombre corrupto al que él, para también sobrevivir en prisión, ayuda en sus corruptelas, como banquero y contable que es.
no tiene ninguna colaboración, por tanto, por parte del alcaide, y al no poder demostrar legalmente su inocencia, no le queda otra que organizar su fuga de prisión, que es el momento culminante de la novela. Parece que termina así, muy bien para Andy, pero Red sigue preso hasta que aparece un inesperado epílogo. Red ha conseguido la libertad provisional y decide viajar a México, romper su libertad total. Ya es un hombre relativamente mayor, porque llevaba en la cárcel desde 10 años antes que llegara Andy, por lo tanto ha estado preso 40 años. Decide marchar a México para reencontrarse con Andy, y esa es la esperanza que tiene. El final queda abierto, pero parece que acabará bien. De hecho, aunque no suelo citar pasajes de los libros, aquí merece la pena por explicar por qué se llama Esperanza Primavera Eterna. Las últimas frases de la novela dicen: tengo la esperanza de que Andy esté allá, tengo la esperanza de poder cruzar la frontera, tengo la esperanza de encontrar a mi amigo y estrecharle la mano, tengo la esperanza de que el Pacífico sea tan azul como en mis sueños. Tengo esperanza. Es por lo tanto un final positivo, pero abierto. Naturalmente, al igual que le pasó a El Cuerpo, Rita Hayworth y la redención de Shawshank, que bueno, dejo para los lectores por qué se llama Rita Hayworth y qué tiene que ver la actriz Rita Hayworth con todo esto. Así que animo a leerlo para ver qué tiene que ver el título con el contenido. Pues Rita Hayworth y la redención de Shawshank, más acortado como simplemente la redención de Shawshank, fue adaptado al cine en 1994. Y esta película hay que destacarla especialmente porque es la número 1 en valoración de las adaptaciones de Stephen King y nada menos que la 6ª mejor película de todos los tiempos, según los seguidores de esta página. Por lo tanto, animo a todo el mundo a verla. De hecho, yo diría que supera al relato. El relato está muy bien, por eso está seleccionado, pero Frank Darabont lo lleva tan bien a la pantalla que alguien que no ha visto ninguno disfrutaría más con la película que con el texto, pero los dos son muy recomendables. Frank Darabont ya había dirigido una adaptación de un texto de Stephen King en forma de mediometraje, y me refiero a La mujer de la habitación, que es uno de los relatos no destacados de la antología El umbral de la noche. Cadena perpetua, perdón, la redención de Shawshank Redemption se tradujo en España como simplemente Cadena Perpetua. O sea, la película se conoce en español como Cadena Perpetua. Y está interpretada por Tim Robbins como Andy Dufresne y Morgan Freeman como Red. Este es otro caso que ya mencionaba, que también ha pasado con la reciente adaptación del Fugitivo, en que se cambia la raza del protagonista, independientemente de si sea un personaje positivo o negativo. Red, como indica su nombre rojo, es pelirrojo irlandés en el texto. Aquí es Morgan Freeman de raza negra, lo cual permite que haya una amistad interracial entre los dos hombres. Y por último, a pesar del enorme éxito la enorme valoración que tiene ahora, la película en los Oscars se quedó a 0. Tuvo 7 nominaciones, pero no ganó ninguna. Mejor película, mejor actor, mejor guión actor para Morgan Freeman, guión para Frank Darabont, banda sonora original, fotografía, montaje y sonido. Todo esto está de un gran nivel, pero bueno, no consiguió llevarse los premios. Aún así, siendo como es ahora considerada una de las mejores películas de todos los tiempos para el gran público, pues merece la pena no tanto verse, sino leer el relato original. Y con ello pues concluimos este análisis de la primera de las 4 estaciones. Pasaremos de la primavera al verano en el siguiente vídeo. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto.